Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Sabemos que el Señor habla en nuestras vidas cada día y necesita el alimento espiritual de nuestros corazones. Así que en esta tarde vamos a meditar unos versículos de la palabra del Señor, sabiendo de que Él está pendiente de cada uno de nosotros, que alimentemos nuestro corazón. Así que vamos a leer en el libro de San Juan, en su capítulo 6, y vamos a meditar en el versículo 68, que dice de la siguiente manera: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este versículo es algo muy poderoso, que nosotros podemos ver lo que el apóstol Pedro le dijo a Jesús. Pero ¿por qué? Vamos a meditar por qué Jesús le dijo estas palabras al apóstol Pedro. La vida nos presenta diversas y situaciones que apresuran nuestras vidas y hasta nos carga el corazón muchas veces y nos carga el corazón las penas, las aflicciones que llegan a nuestra vida, y muchas veces no sabemos de qué forma salir de ella. Parecen que nos tendrán una salida, pero como que no aparece la salida. Y la salida nosotros la podemos encontrar solamente buscando mucho de Dios. Todo es algunas veces más difícil encontrar la salida cuando nosotros humanamente vemos por dónde salir. Pero cuando nosotros, hablando espiritualmente y ponemos a Dios en primer lugar, nosotros podemos ver por dónde salir. Pero tristemente a nosotros como humanos, actuamos en diferente manera, porque nos vamos por otro lado y decimos, quizá por este lado vamos a encontrar la salida. Y las situaciones que nos llegan no es por ese lado. En una oportunidad vemos nosotros a la gran mujer que seguía a Jesús entre la multitud, y esta mujer era la mujer del flujo de sangre, la mujer que sufrió con esa enfermedad por muchos años, que nos habla la palabra del Señor. Y aún Jesús no iba por ella, no iba en esa oportunidad porque esta mujer lo necesitaba. Y muchas veces nosotros estamos orando, clamando al Señor por muchas necesidades que llegan a nuestra vida, y decimos, quizá el Señor me conteste ahora. Pero en esta oportunidad había visitado Jairo a Jesús para que orara por su hija, porque también era atormentada o había muerto, y él iba de camino hacia la casa de Jairo. Pero encontramos nosotros a esta mujer que ella no acudió primeramente a Jesús. Sin embargo, sabemos que la palabra del Señor nos dice que había escuchado ella de Jesús. Entonces, al ver la multitud, el grupo de gente que iba tras Jesús, dijo ella, es oportunidad que yo también lo siga. Tristemente, a veces seguimos al Señor por un interés, y ese interés es, humanamente hablando, porque estamos enfermos, porque necesitamos muchas cosas, a veces materiales, a veces de lo espiritual.
Qué lindo cuando es por un interés espiritual, pero cuando es el interés material, no se ve bien que sigamos a Jesús por algo material. Pero esta mujer tenía muchos años de estar enferma. Ella había acudido a diferentes médicos y ella no había acudido a Jesús. Ella había acudido a la ciencia. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, que no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice su palabra. Buscamos la ciencia médica, buscamos el mejor médico que pueda tratarnos, el mejor médico que conozcamos, porque Él me va a ayudar, decimos nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pensamos de esa forma, pero tristemente, equivocadamente, nos vamos por un lado de que no es permitido o no debería de ser así. Esta mujer buscó muchos años. La palabra del Señor nos dice que gastó mucho dinero. Se había quedado ya sin dinero, se había quedado sin lo económico para seguirse tratando la enfermedad. Y en esta oportunidad ella se da cuenta que Jesús va de camino. Jesús va de camino y dice ella, al ver la multitud, ella dijo, yo voy a tocar, yo voy a llegar a donde está Jesús. La fe de esta mujer es de admirarla. La fe de esta mujer es de imitarla. Porque cuando ella toma esa decisión, no le importó el apretar, el que la iban a apretar demasiado en la multitud, porque ella iba a sentir, no solamente estaba débil por su enfermedad, sino que al estar en esa multitud caminando, y quizás muchos kilómetros de camino, pudieron ver seguido hasta llegar quizás cerca donde ibas a llegar Jesús. La palabra del Señor dice que ella se metió entre la multitud hasta llegar donde estaba Jesús. Cuando Cristo sintió que algo había salido de él, todos se dieron cuenta, todos se dijeron, ¿por qué dice esto el maestro? Si todos lo vamos apretando, todos lo vamos, porque se juntaba mucho y si el camino no era amplio, tenían que toparse uno con el otro. Pero esta mujer no le importó esto. Ella trató de acercarse a Jesús y este interés es el que usted y yo debemos de tener siempre, de estar cerca de Jesús y procurar que Jesús esté cerca de mí, cerca de usted, porque nosotros, mis hermanos, sin Jesús no valemos nada. Sin Jesús, usted y yo no somos nada en esta vida. El hombre sin Dios, el hombre sin Jesús, no vale nada, no valemos nada. ¿Por qué? Porque dentro de la gracia, dentro de la gracia de Dios, de la gracia de Jesucristo, usted y yo valemos mucho. Valemos la sangre de Jesús. Y esta mujer necesitaba mucho. Necesitaba tanto que ella se propuso en su corazón y se propuso tener fuerza para el camino. Se propuso tener fuerza para que la apretaran también en esa reunión, en esa caminata. Cuando Jesús sintió que algo salió de él, los discípulos se sorprendieron. ¿Por qué dice esto el maestro si todos los que vamos acá somos muchos y todos lo vamos apretando a Jesús?
pero lo que había salido de Jesús era algo espiritual, algo especial. No, dijo Jesús, algo de mí ha salido. ¿Y qué había salido de Jesús, mis hermanos? Solamente, y la grandeza que hay en este versículo, en esta historia que nos cuenta la palabra, que había salido virtud de él. Virtud salió de Jesús para que aquella mujer fuera sana. Y vale la pena, mis hermanos, que nosotros pongamos interés por esa virtud que sale de Jesús. ¿Cuánta necesidad hay en nosotros, hermanos? ¿Cuánta necesidad hay en usted y hay en mí? Hay mucha necesidad, tanto espiritual como material. Tenemos mucha necesidad. La necesidad de sentir a Jesús en nuestro corazón, de tenerlo en nuestro corazón, vivir una vida agradable, consagrada para Él, porque no podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin la gracia de Dios, sin la gracia de su Espíritu Santo, sin la ayuda de Jesús en nuestras vidas. Él aboga por usted y aboga por mí en todo momento ante el Padre, ante el trono de la gracia. Porque la oración que hacemos siempre, lo hacemos en el nombre de Jesús. La oración vale la pena. Sus discípulos le seguían y muchas veces algunos le dejaron. Y cuando Cristo se da cuenta que muchos le estaban dejando, aún a los que le seguían les dijo: si queréis, ios vosotros también. ¿Por qué? Porque los discípulos se dieron cuenta que se estaba regresando mucha gente de donde estaban siguiendo a Jesús. Y Dios, mis hermanas y hermanos, respeta el libre albedrío del ser humano, porque Él no quiere a nadie que le siga a la fuerza. No quiere a nadie que le siga porque Él nos diga o porque nos exija. Dios nos presenta a Jesús y nos lo dio para que Él muriera por nosotros, pero es por si usted quiere la salvación, allí está para agarrar la salvación. Si usted quiere ser salvo, ahí está Jesús para ir al Padre y obtener la salvación. Con Dios no es nada la fuerza, mi hermano. Con Dios no es nada por obligación. Con Dios es porque usted tiene necesidad. Con Dios es porque yo tengo necesidad. Y la necesidad del alma me hace a mí seguir, buscar y tocar. Tocar la presencia del Señor. Hallar gracia ante el trono de Dios a través de Jesucristo. Porque todo lo que pidiéremos, dice la palabra, en el nombre de Jesús será hecho. Y así que nosotros vemos cómo mucha gente se retiraba y se regresaba. Cuando Pedro le dice: Señor, todos están yendo, todos te están dejando. Y el Señor le dice: si queréis, regresaos vosotros también, ios vosotros también. Yo no quiero, en otras palabras, fue dura la respuesta de Cristo hacia este hombre llamado Pedro. Fue dura la respuesta porque cuando Él le dice: todos se están yendo, todos te están dejando. Y Cristo le dice: si queréis, ios vosotros también. Cuando Cristo le responde así, yo siento que fue bastante dura la respuesta. Fue dura la palabra, mis hermanos, porque lo que les decía es que Cristo no quiere que le sigan
a la fuerza. Cristo presentó la palabra de Dios en diferentes lugares en el tiempo de su ministerio y la multitud le seguía. Las multitudes le seguían porque querían escuchar la palabra, querían llenar su corazón, conocer del Dios viviente, y por eso le seguían. Pero en esta oportunidad que los discípulos se dan cuenta de que se estaban regresando, Pedro se sorprendió y dice: Señor, se están yendo. Señor, nos están dejando. Pero cuando él escucha esa palabra, como que sintió que también Pedro quería regresarse, y le dice: si queréis, idos vosotros también. Entonces vemos nosotros la respuesta de Cristo a uno de sus discípulos. Pero estos hombres, mis hermanos, estaban dispuestos a seguir a Jesús, a seguir al Padre, porque, mis hermanos, ¿qué sería de usted? ¿Qué sería de mí sin Cristo en mi vida? Sin Él no somos nada. Sin Él usted y yo no valemos nada. Así que procuremos que Cristo no haga falta en nuestra vida. Que Cristo no nos falte en nuestro conocer de la palabra. Cada momento, mis hermanos, debemos de meditar en su palabra. Debemos de sentir la necesidad de amarle, de honrarle, de predicar su palabra. Cuando ellos escuchaban esa palabra, no se creía que podía responderles así. Pero dice el Señor, cuando les dice esa palabra de que si querían ellos regresarse, también podían regresar. Pero Pedro le dice: Señor, esa palabra Señor. Pedro reconoció que sin Él nada podía hacer. Y nosotros vemos esa palabra Señor con tanta reverencia, con tanto respeto. ¿A quién le dice usted Señor? Si nosotros, mis hermanos, tenemos al Señor de señores, y Él le dice, nos enseñan, el Señor Jesús nos enseña a que le amemos, y la palabra Señor viene de esta palabra curios, que quiere decir con mucha reverencia, con mucho respeto. Señor, cuando vemos nosotros a las personas que van al ejército y a sus alternos, ellos tienen que hablarles con mucho respeto. Señor, sí Señor. Nosotros debemos de respetar a Jesús con esa forma, mis hermanos. Señor, mi Señor, tú eres mi Señor. Sin mi Señor, usted y yo no valemos nada. Hermanos, esforcémonos. Agrademos al Señor, a Jesús, porque Él murió por mí, murió por usted. Y Él se debe, a Él le debemos la vida, a Él le debemos todo lo que somos y lo que vamos a seguir siendo. Mientras Él nos da vida, procuremos honrar a Dios en todo tiempo. Cuántas enfermedades, cuántos problemas llegan a nuestra vida. Y nosotros tenemos que ver cómo salimos. Pero cuando no podemos salir solos, entonces decimos, vamos al Señor. Y no debería de ser así. Siempre procuremos poner a Dios en primer lugar. En primer lugar, por eso a mí me gusta orar mucho por los médicos, por la ciencia médica. Porque
el conocimiento que Dios ha dado a la ciencia es maravillosa. Mucha gente no le gusta ir al médico porque dice, si Dios me va a sanar, no me va a sanar por el médico, sino me va a sanar Él. Cuando tienen una fe muy grande y pueden actuar en esa forma. Yo he tenido necesidad de la ciencia médica. Yo he tenido necesidad de ir al médico que me revise, que me esté checando, porque también podemos echar mano a esto de que la ciencia Dios la dejó. Y como Dios la dejó, yo siempre digo, usa la ciencia médica en favor de mi salud, en favor de la salud de alguien de mi familia que está enfermo o algún hermano de la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la ciencia, el Señor preparó esta ciencia para que trate con el ser humano. Imagínense la situación que está viviendo nuestro país, nuestra Guatemala y todo el mundo. Si no fuera por la ciencia, ellos están también en un peligro muy grande. Pero ahí están, porque un día ellos hicieron una promesa, quizá no a Dios, no sé a quién le hacen la promesa, pero hacen una promesa de atender al ser humano, de atender a un paciente que los busque. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos acudir a la ciencia médica. Y la ciencia, les vuelvo a decir, que Dios la ha dejado. Entonces nosotros vemos cómo Dios, a través de la ciencia, interviene en nosotros. Sea Dios glorificado para siempre, porque nosotros tenemos a quién acudir, a quién iremos. Y el apóstol Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Cuando él expresa que se pueden ir, que se pueden regresar, Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? No podemos acudir a otra persona, no podemos ir a alguien más, porque nosotros podemos seguir a muchas personas que entre comillas serían buenos líderes y estos líderes nos van a ayudar, pero no como la ayuda que Dios da al hombre y a la mujer. No como la ayuda que Dios da a través de su Espíritu Santo, de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, estemos pendientes de que sin Dios, usted y yo, nada podemos hacer. El apóstol Pedro le dice estas palabras a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Cuando él le hace esa pregunta, Jesús se ha de ver sorprendido. Jesús ha de haber pensado, de veras que Pedro está confiando en mí. De veras que estos discípulos que van tras de mí están creyendo a la palabra que yo les he enseñado. Y nada menos, mis hermanos, que tenían a Jesús como maestro. Lo tenían como su Señor. Lo tenían como el guiador en la vida, tanto en la tierra como aún en el cielo, mis hermanos. Eso vale la pena que nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? En medio de la enfermedad, ¿a quién puede ir usted? En medio de su prueba, ¿a quién iremos? En medio del problema, ¿a quién iremos, mi hermano? Mi hermana, no tenemos a quién ir. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Esa frase, esa palabra, solo en ti hay palabras de vida eterna.
Tú me has enseñado, Señor, la palabra. Me has enseñado que esa palabra me llega y me lleva al cielo, me lleva hacia Dios. Esa palabra que tiene vida, esa palabra de poder, esa palabra de unción, de llenura, esa palabra que me sostiene, que me da fuerzas en el tiempo de aflicción, en el tiempo de dolor. En Cristo, mis hermanos, ¿a quién iremos si solo en Él hay palabras de vida eterna? Él es el Dios quien nosotros conocemos, el Cristo resucitado, el Cristo que se levantó de los muertos al tercer día. Él es el que nos da vida, el que nos da palabras de vida eterna, el que nos sostiene y nos fortalece a través de su Espíritu Santo, nos da fuerza, nos da valor. Y con ese valor que Dios nos da a través del Espíritu Santo, eso nos sostiene y eso te sigue sosteniendo, mi hermana y hermano. Porque mira la situación en que estamos. Ya no podemos escuchar en la iglesia. No podemos ir a un culto y alabar y adorar el nombre del Señor. Pero como dice alguien, quedémonos en casa, pero quedémonos orando, meditando en la palabra. No nos cansemos, hermanos. No debería de ser un cansancio. Pero está la palabra que es que ya me cansé, es que ya no puedo más. Pero sí podemos, hermanos, sí podemos, hermanas, porque la fuerza te la está dando Dios, la fuerza te la está dando el Espíritu Santo. Esfuérzate en la gracia del Señor, esforcémonos en la gracia del Señor, no nos cansemos. La palabra de Dios es deliciosa. La palabra de Cristo es una delicia en nuestra vida. Así que la palabra disfrutémosla, saboreémosla y que su presencia está en nosotros, con nosotros. En todo momento que tú clamas, el Espíritu Santo está allí para abrazarnos, para animarnos, para acariciarnos y darnos nuevas fuerzas. Tú esfuérzate. Yo me tengo que esforzar por servir al Señor. Muchas veces decimos, ya tengo muchos sueños y es que ya nos vamos a dormir y ya no oramos. Procuremos orar, aunque sea haciendo los quehaceres de la casa. Hablemos con Dios. Él nos escucha. El Espíritu Santo se mueve en mi casa. El Espíritu Santo se mueve en mi habitación. El Espíritu Santo se mueve en la cocina donde esté haciendo los alimentos. Y allí puedo sentir la presencia del Señor. Y Jesús, eso nos dijo cuando Él se fue. No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, porque mandaré al Consolador. Entonces el Consolador no nos hace falta a nosotros en ningún momento. Y esa palabra, ¿a quién iremos que no nos haga falta? ¿A quién iré, Señor, si solo en ti tengo palabras de vida eterna? Solo en ti puedo esperar. Solo en ti puedo confiar. En ti está mi esperanza, Señor. En ti está mi fuerza. En ti está mi confianza. Dios me les bendiga en esta tarde. Gracias por su atención. Y no hay Dios como mi Dios. Adoremos al Señor. Vea usted lo que Dios hace. Lo que menos piensa, Él lo hace. Gloria a Dios por su presencia. Gloria a tu nombre, Padre. Oremos al Señor, mis hermanos.
Señor, muchas gracias, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y ese respeto que debemos de tenerte, Señor, ese respeto que debemos de tenerte a ti, debe de ser cada minuto de nuestra vida, en cada momento de nuestro corazón que hablemos contigo. Tú eres mi Señor. Tengo a quien acudir. Tú eres mi Señor. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Señor. Te quiero, te necesito. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién acudiré sino a ti, Señor? Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica. Tú eres la razón de mi vida, Señor. Tú eres la razón de mi vida, Señor. Te amo, te quiero, te adoro y bendigo tu nombre. Te necesito mucho más que ayer, Señor. Mi alma engrandece tu poder, Señor amado. Unge nuestros labios para adorarte en todo momento. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te necesitamos, Señor. Quiero más de ti. Quiero más de ti, Espíritu Santo. Bendice a cada familia de la iglesia, Señor. Cada familia de la iglesia, anímala, fortalécela en el nombre de Jesús. Anima a tu pueblo, Señor, anima a tu pueblo. Necesitamos, Padre, que tú te glorifiques en cada vida. Si hay enfermos que me estén escuchando, extiende tu mano poderosa, Señor, porque no tenemos a quien acudir más que solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, toca a los enfermos, toca a los enfermos en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca. Por nuestro país clamo misericordia. Por nuestros gobernantes, Señor. Señor, no detengas, Padre, la bendición, la ayuda para nuestra Guatemala, para cada país, Señor. Tú eres mayor que toda obra satánica que se quiera levantar en contra de tu pueblo, Señor amado. Tú eres mayor que todas las cosas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres mi Rey, eres mi Señor. Te amo, te necesito y bendigo a todo el pueblo que me escucha, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios.